Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Sandra Milena Ros Mogollón, enfermera egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander, con maestría en enfermería, énfasis gerencia de los servicios de salud de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy, en este módulo del diplomado del modelo integral de atención en salud y de las rutas integrales de atención en salud desarrolladas desde la Universidad Francisco de Paula Santander, nos vamos a centrar en los lineamientos de la ruta integral de atención en salud materno-perinatal. Vamos a ubicarnos en el marco normativo como un marco que nos sirve para comprender todo lo establecido en la ruta materno-perinatal desde la normatividad y desde las leyes. Vamos a iniciar con la ley estatutaria, la 1751 del 2015, por medio del cual se regula el derecho a la salud, el derecho fundamental a la salud. Es importante conocer que esta ley genera una reconfiguración del sector salud y una apuesta del derecho a la salud en el marco del reconocimiento de la misma. Posteriormente, hablamos de la resolución 0429 de febrero 17 del año 2016, por medio del cual se adopta la política de atención integral en salud, las famosas MIAS, el modelo integral de atención en salud. Y luego, en ese mismo año, el Ministerio de Salud crea y propone un manual metodológico para la elaboración e implementación de las rutas integrales de atención en salud. Y desde esa creación del manual metodológico se esperaba que la implementación de las rutas fuera muy temprano, pero tuvimos que esperar 2 años para que se diera paso a la resolución 3280 en el año 2018, por la cual se establecieron las intervenciones de la ruta integral de atención en salud, de promoción y mantenimiento de la salud y la ruta materno-perinatal. Luego, en el 2019, por medio de la resolución 276, se modificaron algunos aspectos relacionados con la resolución 3280. Cabe resaltar que también esta resolución 0429, de la cual hablábamos, por medio de la cual se implementó el modelo integral de atención en salud, fue derogada por la resolución 2626 en el año 2019 y se modificó esta política como política de atención integral. Ya no era modelo de atención integral, sino hablábamos de política de atención integral en salud, y se adoptó el modelo de atención integral territorial llamado MAITE, teniendo en cuenta que estos entes territoriales formaban parte fundamental de la adopción y de la creación y de la vigilancia y monitoreo de estas rutas integrales de atención en salud. Es importante y cabe recalcar que dentro de la resolución 3280 nos mencionan 16 grupos de riesgo, dentro de los cuales uno de esos grupos de riesgo es la ruta integral de atención en salud materno-perinatal, de la cual es motivo este módulo que vamos a estudiar en el día de hoy. Importante tener en cuenta que el módulo de los lineamientos de la ruta integral de atención en salud materno-perinatal va a tocar aspectos de gestión en salud relacionados con intervenciones colectivas y con intervenciones individuales de esta ruta. Y estas intervenciones colectivas hacen alarde a toda la información en salud, a toda la educación en salud, a toda la conformación y el fortalecimiento de las redes, con el fin de dar pie a esa atención integral para poder lograr unos resultados en salud. Hay unas acciones individuales que están clasificadas en detección temprana, intervenciones de detección temprana e intervenciones de protección específica. Esas intervenciones de detección temprana hacen relación al cuidado preconcepcional, al cuidado prenatal, a la salud bucal y a la promoción de la alimentación y de la nutrición.
También hablamos de las intervenciones de protección específica, como son la interrupción voluntaria del embarazo, la preparación para la maternidad y la paternidad, la atención de parto, el puerperio y el cuidado y el seguimiento al recién nacido. Es así como en este momento lo observan ustedes en la diapositiva, se crea esta ruta integral de atención en salud materno-perinatal que da pie o que es un abrebocas a la atención de la gestante y que se desarrolla dentro de un ámbito comunitario inicialmente, se debe desarrollar como el fortalecimiento o la conformación de redes sociales y comunitarias. Es importante también tener en cuenta el empoderamiento a las mujeres y a las familias y a la comunidad en general para mejorar esta salud de la mujer. También tener en cuenta la educación para la salud que promueven los derechos sexuales y reproductivos. Es así como vamos a tener en cuenta las intervenciones tanto de protección específica como de detección temprana, ya de manera individual, luego de haber realizado un estudio comunitario, un estudio en el hogar. Vamos a tener en cuenta todas esas actividades e intervenciones de protección específica y de detección temprana y vamos a iniciar con la atención preconcepcional, posteriormente con la interrupción voluntaria del embarazo, vamos a tener en cuenta el control prenatal, el curso de preparación para la maternidad, la atención por odontología, la atención por nutrición, la atención del parto, del puerperio, las emergencias obstétricas, todo lo relacionado con la atención del recién nacido y la atención de la familia y la comunidad, entre otras. Entonces, iniciando con la atención preconcepcional, que es el punto de partida, el punto de inicio de la ruta integral de atención en salud materno-perinatal, es importante tener en cuenta que es el conjunto de intervenciones para identificar las condiciones biológicas, físicas, las condiciones mentales y los hábitos comportamentales que pueden convertirse en algún motivo de riesgo para la decisión de la mujer de embarazarse o no embarazarse. Por esto es importante que esta atención preconcepcional se oferte en todas las instituciones de salud. Se debe hacer, obviamente, una promoción de la consulta en la comunidad. Durante la atención preconcepcional, el médico o la enfermera deben tener una guía de atención preconcepcional. Obviamente esto puede ser realizado por el médico, la enfermera o el ginecobstetra, que en su consulta deben realizar una evaluación del riesgo, deben realizar una asesoría y provisión de método anticonceptivo. Esta consulta de atención preconcepcional debe ser de 30 minutos como mínimo, donde va a realizarse una valoración de un plan de cuidado primario y también se va a tener en cuenta una lista de chequeo para el tamizaje de riesgo durante la atención preconcepcional que va a tener en cuenta aspectos como información general, condiciones patológicas preexistentes, vamos a tener en cuenta actividades relacionadas con la nutrición, trastornos alimentarios, todo el tema de la actividad física, hábitos saludables, estado de inmunización, antecedentes reproductivos, medicación y todos los aspectos relacionados con el tema psicosocial. Relacionado con la interrupción voluntaria del embarazo, es importante tener en cuenta los tres aspectos que enmarca la sentencia C355 y también es importante tener en cuenta que esta interrupción voluntaria del embarazo debe ser atendida por un equipo conformado por médico, enfermera, psicólogo y trabajo social. No quiere decir que si alguna de estas disciplinas no está, vaya a conformar una barrera o una brecha para la atención a la gestante en el momento que decida realizar alguna interrupción voluntaria de su embarazo. Obviamente durante la consulta de control prenatal y durante las consultas de salud sexual y reproductiva también se debe dar información acerca de esta interrupción voluntaria del embarazo. Se debe dar una asesoría integral para la toma de decisiones. Se debe realizar una valoración, una orientación en una IV farmacológica o no farmacológica y asesoría y provisión de un método anticonceptivo.
También se debe dar asesoría en atención médica o quirúrgica de la IVE y la anticoncepción antes del egreso ambulatorio o de hospitalización. Es importante tener en cuenta el derecho a contar con servicios educativos e información para garantizar esta autonomía reproductiva. Con respecto al inicio del control prenatal, este control prenatal se realiza para identificar un riesgo obstétrico. Las gestantes de bajo riesgo deben ser atendidas por profesionales de medicina o enfermería y las gestantes clasificadas como alto riesgo deben ser atendidas por el ginecobstetra. Importante tener en cuenta que durante el primer control prenatal, primero que todo debemos tener en cuenta que se debe realizar antes de la semana 10 de gestación y debemos contar como mínimo con 40 minutos para esta primera actividad en este control prenatal. Y los posteriores controles pueden ser como mínimo de 30 minutos. En estos controles se debe realizar una valoración o una identificación de factores de riesgo y factores protectores y se deben detectar las alteraciones en la gestante y realizar un plan de cuidado integral. Asimismo, se deben tener en cuenta todos los exámenes de laboratorios requeridos para la gestante durante cada trimestre del embarazo. Y en su primer control prenatal también es importante tener en cuenta la toma de pruebas rápidas por parte de enfermería, específicamente en el consultorio de enfermería, y deben ser realizadas las siguientes pruebas: prueba rápida de VIH, la prueba treponémica y la prueba rápida de hepatitis B. También es importante tener en cuenta algunos instrumentos o aplicar algunos instrumentos para la valoración de la gestante, como son la escala de Herrera y Hurtado, el carnet con la historia clínica perinatal simplificada y el normograma de Atalá, que en esta diapositiva la podemos visualizar de manera más personalizada. La escala de riesgo biopsicosocial prenatal, que es la que utiliza el médico para definir el riesgo de la gestante. Y obviamente la historia clínica perinatal, que la puede iniciar la enfermera en su primer control prenatal para posteriormente ser realizada por el médico. Más adelante, cuando veamos la actividad o la intervención de nutrición, se va a mostrar la escala o el normograma de Atalá. Con respecto al curso de preparación de la maternidad y la paternidad, es importante tener en cuenta el trabajo de parto, parto y posparto y más en este momento hacer énfasis en esta ley 2244 que se instauró el pasado año, en 2022, que hace referencia al parto digno, respetado y humanizado. Entonces, teniendo en cuenta esta ley, es importante enfocarnos en el curso de preparación para la maternidad y paternidad con el fin de que estos padres vayan más preparados para la realización de ese parto humanizado. Entonces, en este curso de preparación para la maternidad y paternidad debe estar conformado por un equipo liderado por la enfermera, obviamente con intervención de otras disciplinas como es psicología, medicina, fisioterapia y también trabajo social. Se debe realizar 7 sesiones, una antes de la semana 14, 3 sesiones en el segundo trimestre y 3 sesiones en el tercer trimestre. Los temas del curso de preparación para la maternidad y paternidad deben estar comprendidos como etapas del trabajo de parto, cambios en el embarazo, lactancia materna, planificación familiar y cuidados del recién nacido. Con relación a la intervención por salud bucal, cabe notar que es una intervención que va a realizar el odontólogo y van a realizar como mínimo 2 consultas de 30 minutos. Obviamente, si la gestante requiere de más consultas por odontología, lo puede hacer. Y en estas intervenciones es importante valorar las estructuras dentales, se deben realizar prácticas de cuidado, información relacionada con todo el tema de salud oral y aplicación de flúor en las gestantes. Como les decía anteriormente, hay otro
otro instrumento para valorar en la gestante y es la escala de Atalá, y esta la va a realizar la nutricionista en el momento en que sea atendida en la promoción de alimentación y nutrición. Y es una consulta que debe tener como mínimo 30 minutos de duración y es donde se va a valorar y se va a realizar un plan de cuidado y se va a aplicar esta gráfica, esta tabla de Atalá que hace relación a las semanas de gestación con el índice de masa corporal, y esto nos va a ayudar a establecer ese riesgo de obesidad, sobrepeso o bajo peso para la edad gestacional según el índice de masa corporal. Continuando con estas intervenciones en la gestante, llegamos a la atención del parto, que debe ser realizado por médico general o por ginecobstetra. Y en esta atención de parto vamos a dar pie a la admisión, a la atención en el primer periodo del parto, a la atención en el expulsivo y al alumbramiento. Con relación a la atención del puerperio, es importante tener en cuenta el talento humano en salud para la atención de ese puerperio inmediato, que abarca hasta las 2 horas, y el puerperio mediato, que abarca desde las 2 a las 48 horas. También es importante tener en cuenta una consulta ambulatoria que puede abarcar de 3 a 5 días del nacimiento o del parto. En esa atención del puerperio es importante tener en cuenta el kit de emergencia obstétrica y la escala de alerta temprana. Es por esto que es importante tener en cuenta todos estos instrumentos a aplicar en esta ruta integral de atención en salud materno-perinatal. Entonces, aquí está una muestra del kit de emergencia obstétricas que lo podemos encontrar en el modelo de seguridad para atención de la emergencia obstétrica en instituciones de salud del Ministerio de Salud, y la escala de alerta temprana, que comprende algunas variables como la respiración, la saturación, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura de la señora ya en el puerperio, y teniendo en cuenta esta escala vamos a determinar en qué riesgo se encuentra la materna. También dentro de la atención de las emergencias obstétricas, cabe resaltar que debe contar con un equipo interdisciplinario entrenado y preparado para esta actividad, y obviamente deben tener la preparación y deben tener presente las guías para atención en hemorragia obstétrica posparto, las guías para urgencias y emergencias hipertensivas del embarazo, la guía de sepsis y tener muy claro el kit de emergencia obstétrica. Con respecto a la atención para el cuidado del recién nacido, el talento humano en salud profesional debe ser independiente al de la atención del parto y el puerperio, con el fin de que se realice un enfoque antenatal del riesgo del recién nacido en sala de partos. Es importante los cuidados durante las primeras 24 horas con el fin de definir la decisión de egreso o no egreso del recién nacido. También se debe hacer entrega de las recomendaciones y el carné infantil para que el niño o la madre de una vez inicie la ruta o el curso de vida de primera infancia en la institución de salud. Importante también solicitar la historia clínica neonatal. Y hablando de las recomendaciones del recién nacido, es importante tener en cuenta los tamizajes que se le realizan al recién nacido con el fin de que la madre los exija en el momento del nacimiento, que tenga muy claro que son 3, iniciando con el tamizaje de hipotiroidismo congénito, que es una muestra de sangre de cordón umbilical, donde se define o no la existencia de hipotiroidismo en el recién nacido. El tamizaje auditivo, que son emisiones otoacústicas realizadas por la audióloga, y el tamizaje de cardiopatía congénita, que hace relación a la toma de la saturación del bebé. Definiendo el grado de saturación, el pediatra
determina o no la existencia de algún tipo de cardiopatía. Entonces es importante tener en cuenta estos 3 tamizajes que se le realizan al recién nacido. También importante las atenciones de las complicaciones perinatales o postnatales en el recién nacido. Entonces hablamos de profesionales especialistas en neonatología, hablamos del manejo peri y postnatal de la depresión respiratoria, hablamos de la atención al recién nacido meconiado o al recién nacido con el retardo en el crecimiento intrauterino o al recién nacido hijo de madre diabética. Hablamos del recién nacido con anomalías congénitas, con asfixia perinatal, al recién nacido prematuro, con sepsis neonatal temprana y con trastornos respiratorios. Importantísimo las fichas de notificación obligatoria para todo este tipo de eventos. Relacionado con la atención para el seguimiento al recién nacido, tener en cuenta que la atención debe ser por pediatría o medicina y el control debe durar como mínimo 30 minutos. Se debe realizar un control ambulatorio del recién nacido con la expedición del carné infantil. Y como les decía anteriormente, se debe canalizar a este recién nacido para iniciar la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de primera infancia. Y no olvidar también realizar la lista de chequeo de valoración de la lactancia materna. Y ya para finalizar, debemos tener en cuenta la atención a las familias, la valoración familiar en la atención para el cuidado prenatal, la atención básica de orientación familiar y la educación para la salud dirigida a la familia. En este orden de ideas, estas son las atenciones tanto individuales como colectivas, como familiares, que se deben realizar a la gestante y su recién nacido en esta ruta integral de atención en salud materno-perinatal. Muchas gracias.